Bienvenidas sean todas ustedes a esta conclusión del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. A manera de introducción, les quiero recordar de nuestra hoja que vimos al principio. Vimos en el capítulo 1 el propósito de la vida, el capítulo 2 el modelo de la vida, el capítulo 3 el premio de la vida, y en este capítulo 4 vamos a ver el poder de la vida. Y se acuerdan que el versículo especial para este capítulo es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el que les sugeríamos que lo podían memorizar. Recordemos que el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses desde la cárcel para agradecerles cómo habían sido de amables y de generosos al haberles enviado esa ofrenda. También para decirles que Epafrodito ya se había recuperado de su enfermedad porque estaban preocupados, pero también para animarlos a vivir en unidad. Toda esta carta nos habla de eso, pero aquí ya es como la conclusión, el cierre, cuando Pablo ya está dando como sus instrucciones finales. La situación de Filipos era diferente al de las otras iglesias del Nuevo Testamento. Por ejemplo, no necesitaban tanto la exposición detallada del significado del Evangelio como los romanos, o como tampoco estaban inquietos por desórdenes en la congregación como los corintios. Tampoco habían abandonado el Evangelio para seguir a otros judaizantes como los gálatas, o prestar atención a filosofías gnósticas como los colosenses. No estaban tristes por la muerte de sus familiares en el Señor como los tesalonicenses. No se trataba de una guía para pastores jóvenes como Timoteo y Tito, como tampoco era cuestión de pedir un favor concreto como el caso de Filemón. Pablo les escribió para animarlos a recuperar el mismo espíritu que los había unido en los primeros días de la predicación del Evangelio en su ciudad. Entonces Pablo terminó esta carta, yo veo como resumiendo 4 prioridades, y de las que vamos a hablar en esta última clase. Yo lo dividí en cuatro partes importantes, que es como gozo en buscar la paz, que lo vemos en Filipenses 4 del 1 al 5. Luego gozo en echar la carga, Filipenses 4, 6 y 7. Gozo al imitar a Pablo, Filipenses 4, 8 y 9. Y por último, gozo en la generosidad, Filipenses 4 del 10 al 20. Y ya por último, bueno, pues las salutaciones finales, que también tienen algo de especial. Pues en realidad son 23 versículos, pero tienen muchísima riqueza. Es poco el tiempo que tenemos para abordar tantas enseñanzas, tanta riqueza que tiene cada versículo. Pero en realidad estas prioridades son las que dan forma a la convivencia entre los hermanos, entre la iglesia. Por eso les habla de estos aspectos tan importantes. Él, cuando intercalaba las palabras así que, era porque era así como ya les dije todo lo anterior, les vengo a reafirmar esto, les vengo a recordar otra cosa, les vengo a enseñar. Pablo también incluye en este capítulo 4 algunas amonestaciones, pero lo hacía porque lo hacía con un amor, no como que reflejaba ni adulación, no reflejaba adulación, ni reflejaba rechazo o recriminación, sino en realidad un amor de verdad que sentía por ellos. Entonces yo creo que sería difícil encontrar en alguna otra parte de la Biblia términos más agradables en un espacio tan corto como cuando les dice: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Era un amor tan especial que sentía por ellos, y entonces por eso empieza la carta así. Y en el capítulo 4 vemos en el versículo 1 cómo les dice eso precisamente. Así que, hermanos míos y amados y deseados, gozo y corona mía, así estad firmes en el Señor, amados, les vuelve a decir. El apóstol les dice que vuelve al tema que ha repetido varias veces en esta carta, que es: estén firmes, manténganse firmes en el Señor. ¿Y qué es mantenerse firme en el Señor? Pues en todo lo que el Señor ha enseñado, en lo que es firmes en su palabra de verdad, firmes en la salvación en Cristo, firmes en la esperanza de la vida eterna. Como Jesús mismo lo prometió en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso Pablo los llamaba corona mía,
Algo interesante es que Pablo utilizó la antigua palabra griega de corona, que describía una corona como a la que se le daba a unos atletas cuando terminaban la carrera. Era una corona que denotaba un logro, una estéfanos era la palabra. No una corona que se daba a un rey, esa más bien era una diadema. Aquí está hablando de una corona porque si se mantenían ellos firmes en el Señor, pues eran el trofeo de Pablo, eran como su premio y el gozo de verlos culminar y recibir ese premio. La idea de este capítulo 4 de Pablo es que vuelvan al Señor, que llenen su mente y su corazón de Él, que lo miren a través de su palabra, que lleguen a decir de verdad con convicción, con seguridad, para mí el vivir es Cristo. Si esto ocurre, el afán principal de los hermanos va a ser conocer más y más a Jesús, dejarse cambiar a su imagen y ser instrumentos para tocar la vida de otros para bendición. Entonces aquí vemos en estas instrucciones de Pablo 4 aspectos en este primer gozo en buscar la paz. El primero es ese, estar firmes. El segundo les dice ser de un mismo sentir, que está en el versículo 2, cuando les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aparentemente estas dos mujeres eran fuente de algún tipo de desacuerdo en la iglesia, pero Pablo, en vez de tomar un bando o de tratar de resolver los problemas, simplemente les dijo que sean de un mismo sentir en el Señor. Cualquiera que fue el problema, ellas, Evodia y Síntique, habían olvidado que ellas tenían un fundamento más importante que cualquier diferencia, que cualquier desacuerdo, de cualquier problema. Tenían un fundamento común en Cristo Jesús. Por eso les dice que lo importante es el fundamento más básico en Cristo. Y con eso se resolvían los problemas. También en el versículo 3, cuando dice que asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí Pablo está apoyándose en Clemente para que también Evodia y Síntique y todos los que tuvieran algún desacuerdo recordaran cómo combatían juntos, unánimes, con Pablo en la proclamación del Evangelio. Y cómo les recuerda cómo todos los colaboradores confirman que han nacido de nuevo verdaderamente, porque dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo no empieza dando hachazos, ni regañando, ni enfadado con ellos, sino dándoles siempre ánimo, resolviendo las cosas para bien, pidiendo ayuda para que se reconcilien y para que mantengan ese ánimo de unidad. A pesar de las diferencias se puede vivir en unidad. El otro aspecto, la tercera cosa que les pide Pablo es regocijarse. Dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, lo que les está diciendo es vivan siempre una vida de continuo regocijo. La palabra regocijar se repite 11 veces. Bueno, les voy a dar la tarea de que ya les habíamos comentado, Adri y yo, que cuenten cuántas veces se repite la palabra gozo, la palabra alegría, la palabra regocijo. Pero esta clase de gozo a la que se refiere Pablo no depende de las circunstancias. Es un gozo que produce Dios en quienes están en el Señor. ¿Y quiénes están en el Señor? ¿Qué es esto de estar en el Señor? Pues realmente se necesitan 3 cosas para estar en el Señor. La primera es arrepentirse de esa vana manera de vivir, de haber vivido en oposición a lo que Dios quería, de estar viviendo en nuestro propio camino y decir, me arrepiento, Señor, quiero entregarte mi vida. La segunda es fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, decir, yo creo que el sacrificio de Jesús fue suficiente para pagar el precio que yo debía pagar por mi pecado. Y entonces, con esa convicción de estar arrepentido y tener esa fe en el sacrificio de Jesús, pues viene la tercera parte, que es rendición, que yo rindo mi vida, rindo mi corazón, me rindo ante Él, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, y eso es estar en Cristo. Y entonces, una vez que estamos en Cristo, pues podemos tener ese regocijo, y tenemos muchos motivos para vivir con regocijo. El primero, que yo creo que es el más importante, es la salvación que tenemos en Cristo. Como dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. También dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dios tomó los harapos de nuestra injusticia, los ha puesto sobre Jesús y nos ha vestido con la justicia de Cristo. Ese es un motivo muy grande para estar con gozo y agradecidos. Otro motivo para estar con regocijo es la resurrección de Cristo, porque no nada más quedó como un mártir. Dice Juan 16, 20 y 22, de cierto te digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estén tristes, nuestra tristeza se convertirá en gozo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Yo creo que cuando vieron a Jesús, esos hombres que le seguían después de su muerte y sepultura, el haberlo visto resucitado fue demasiado bueno para ser verdad y no pudieron contener su gozo. Nosotros tenemos ese gozo de saber que resucitó, y al resucitar mostró que había vencido al pecado, que había vencido la muerte, que había vencido la enfermedad y había vencido todo lo que nos separaba de Dios. Y el tercer motivo para estar agradecido es la herencia que tenemos en Cristo. El cristiano tiene al Señor, y cuando se tiene al Señor, yo digo que se tiene todo. No hace falta nada. El Salmo 16, en el versículo 5 y 6, y también el 8 y 9, me gusta mucho porque dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Eso es suficiente razón para vivir con gozo. Además, no es suficiente tener la seguridad de que su brazo poderoso nos rodea con el propósito de defendernos. ¿No es suficiente saber que nuestro pan nos será dado y que nuestra agua estará segura? ¿No es suficiente recordar a quien dijo en Isaías 54:17, ninguna arma forjada prosperará contra ti y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio? Esa es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. En Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Hay que subrayar eso. No te dejaré ni te desampararé. También en Juan 15:11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En Nehemías 8:10 dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo que Dios nos da por su presencia en nosotros, es el gozo que nos hace estar suficientemente fuertes para enfrentar las pruebas, para soportar las dificultades. Ese gozo nos capacita para compartir nuestra fe con otros, y cuando vean nuestro gozo profundo, se darán cuenta y cobrarán ánimo. Verán nuestra reacción ante las pruebas, ante las circunstancias difíciles que ellos no tienen. Por eso, el gozo de las personas en general se va al instante que llegan los problemas, pero el nuestro se vuelve cada vez más profundo y más real en la adversidad. La última parte que él les está recomendando para tener paz es, sean gentiles. ¿Qué significa ser gentiles? Dice en el capítulo 4, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Si Cristo llena el corazón, Él va produciendo un nuevo carácter, una nueva vida, una nueva manera de ver las cosas. Es capaz, la palabra que usó para esta gentileza se dice epeikes, se traduce en varios lugares como clemencia, equidad, ternura, amabilidad. O sea, no se trata de una persona que todo lo consiente ni hacer como, ay, todo está bien. No, sino es una persona que es capaz de dominar su espíritu y mantener la perspectiva adecuada de lo que Dios quiere. Es como una dulce sensatez, es estar como en esa calma, ser gentil, confiado en lo que Dios está haciendo por nosotros. Entonces,
lo que tenemos que tener claro, lo que Pablo nos dice es recordarnos que el Señor está cerca y que Él nos va a defender y que nos va a proteger. Todo lo que encontramos en nuestro camino viene de la mano de un Padre amoroso. Entonces, lo que Pablo les recomienda aquí es que exhibamos vidas puras, llenas de dulce tolerancia, humildemente dejando que Cristo sea nuestro guía, nuestra defensa, nuestro galardón y nuestro gozo indecible. El Salmo 145, 18 dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, la manera de tener este gozo y esta relación es teniendo esa cercanía con Él, invocarlo. Y ahí es donde viene ya la siguiente parte de Filipenses 4, 6 y 7, donde dice gozo en echar la carga. No estar abrumados por la carga que llevamos, sino echarla en Él. Y dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. La manera de no estar ansiosos por nada es orar por todo. Entonces la oración de fe debe ser una oración de agradecimiento, una oración que está llena de fe porque sabemos de quién dependemos y a quién le estamos entregando esta oración. Tenemos que poner nuestras oraciones en las manos de Dios y dejarlas ahí, entregarle, no sé, nuestro corazón, como el agricultor entrega la semilla, yo entrego mi oración al Señor y Él va a producir las cosas que Él crea necesarias de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo saltan a la vista estas palabras en este versículo que dice oración, petición, oración, ruego? Es como una insistencia en dar gracias. No podemos estar orando sin agradecer lo que el Señor quiere, lo que el Señor pide. Entonces, para abordar con Dios todas nuestras peticiones, todos los aspectos de nuestra vida, pues hace falta un tiempo con Él. Tenemos que esforzarnos en apartar un tiempo de comunión con Él. Un tiempo donde le adoremos, le digamos lo importante que es para nosotros, donde oremos, presentemos todas nuestras peticiones, pero siempre con acción de gracias. Este tiempo devocional es el que Dios nos va a hablar por su palabra y nosotros le vamos a hablar de lo que hay en nuestro corazón, pero en nuestro corazón hay muchísima gratitud. Y después dice el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es tremendo. Como dice, la paz de Dios va a guardar nuestros corazones. Es como un dulce bálsamo de su presencia que nos cubre de paz, pase lo que pase. Yo les quisiera recordar en la última hora de su vida de Jesús, cómo los animó a no tener miedo, a no estar ansiosos. Les dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Como Él les estaba diciendo, la paz que yo les ofrezco es muy diferente, es muy especial. Esa paz que Él ofrece podía incluir la paz mundial, la paz política, la paz social, la paz racial, pero no era esa la paz que estaba Él mostrando. Porque Él decía, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Claro que esa paz que Él da puede dar frutos y puede cambiar las cosas sociales, las cosas mundiales, las cosas raciales, pero en realidad a mí me llama la atención que Él está preocupado por el corazón. Él dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Yo quiero darle paz a tu corazón. Él les estaba diciendo, los amo, voy a morir por ustedes. En un rato más yo voy a ir a entregarme por ti y por todos los demás. Pero no quiero dejarlos así. Quiero que sepan que tienen mi paz. No dejen que su corazón se llene de miedo. No está hablando del globo terráqueo, está hablando del corazón. No quiero que tengan miedo. Como decirle a Pedro, Pedro, no tengas miedo, quiero que seas una roca. Y no es como dijo, yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Pues el mundo ofrece mucha paz con algunos aspectos, como por ejemplo un buen plan de jubilación, o de retiro, como un buen seguro médico, con refugios antibombas, con redes de apoyo en la sociedad, viviendo en lugares seguros, con cerraduras adecuadas, con buen sistema de alarmas, con la policía. Hay muchas maneras en que el mundo ofrece esta paz para que las personas se sientan tranquilas y estamos agradecidas de que existan. Pero Jesús les dijo, yo no doy la paz de esa manera. La paz que yo la doy es diferente que esa paz. La paz que ofrece el mundo, pues se basa en las circunstancias, pero la paz que Jesús ofrece
Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, como dice Juan 16:33. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, en medio de esta tribulación, yo la he vencido, yo he vencido al mundo. La paz que da Jesús no se basa en las circunstancias. Esa paz permanece a pesar de las circunstancias. Esa paz permanece aunque las cerraduras no funcionen, o la policía se vaya, o venga el asedio y el peligro, o venga el sufrimiento, la tribulación, aunque en el horizonte esté una epidemia desoladora, aunque venga cualquier circunstancia, un colapso económico, social, político, laboral, aunque alguna de esas circunstancias cambien, la paz del Señor permanece aún en medio de esas circunstancias adversas. Por eso es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que podamos razonar, es una paz que de verdad Dios la produce. Por eso Él le llama mi paz. Y Él dijo, la paz te dejo, mi paz te doy. Nos dio su gozo y nos decía, amo al Padre. Jesús siempre lo dijo, yo amo al Padre y lo que Él me diga yo hago, y el Padre me ama y me deleito en Él. Jesús siempre hablaba de un deleite que tenía en su relación con el Padre. Y es hermoso como esa paz que Jesús tiene con el Padre, esa paz quiere que tú y yo tengamos con el Padre. Es como esa paz que Jesús disfrutaba con su Padre, era porque no había pecado entre ellos, no había nada que los separaba. Él miraba a su Padre y lo miraba con esa infinita justicia. El Padre miraba a Jesús y veía la justicia que Jesús vino a reflejar. O sea, se amaban infinitamente. ¿Cómo nosotros podemos participar de esa paz? Pues yo creo que en esa paz que Jesús nos reconcilia con el Padre. Es la mayor fuente de paz. El saber que somos reconciliados con Dios y que ahora es nuestro Padre, que les decía Jesús, yo voy a la cruz, voy a satisfacer, y eso es lo más fuerte que a mí me parece del Evangelio, que Él decía, voy a la cruz para satisfacer la ira de mi Padre, porque mi Padre está enojado contra toda la injusticia, contra toda la maldad, contra toda la iniquidad, con todo lo mal que han hecho. Voy a pagar esa ira que mi Padre va a descargar. Estoy dispuesto a cargar esa maldad, pero lo voy a hacer para que cuando confíes en mí, tú recibas esa paz que yo produzco, esa paz de que te reconcilio con Dios y ahora es tu Padre. Y entonces esa es una paz, el saber que nos reconcilió, que quitó el pecado, que nos distanciaba de Dios y ahora podemos tener esa comunión preciosa con Él en todo momento. Esa es una preciosa paz, pero además, por el Espíritu Santo que está en nosotros, no nada más nos reconcilia con el Padre y nos hace estar en paz con Dios, sino nos hace participar de esa paz que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Nos hace ser parte de su familia. No nada más nos reconcilia, sino nos hace estar en esa unidad, en esa familia, en ese amor que ellos tienen. Nosotros por Cristo somos parte de esa familia celestial, de esa familia hermosa. Y eso, ¿cómo no nos va a llenar de paz? Por eso Jesús dijo, yo voy a la cruz, pero yo voy a derramar esa paz sobre cada uno de ustedes, para que el Espíritu Santo reine sobre ustedes y entonces sí, van a tener mi amor, van a tener mi paz, van a tener mi gozo. Nada los va a separar de mí porque siempre voy a estar con ustedes. No deben temer. Y entonces esa paz que tenemos en Dios, en Jesús, que ya nos reconcilió con el Padre, también nos hace reconciliarnos con las personas. Porque si tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya no podemos estar disgustados, enojados, resentidos con las personas, porque vemos cómo su amor fue derramado en nosotros y esa paz que Él nos da nos hace tener un carácter pacífico, no un carácter de contención, como decía, de contienda, de ira, de disensión, de desunión, sino de armonía, de unidad, de espíritu pacífico. Yo creo que las personas que tenemos a Jesús en nuestro corazón se nos debe notar en eso, en que tenemos un carácter pacífico, que somos embajadores de la paz en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro vecindario, en nuestra nación. No podemos estar iracundos, enojados, frustrados, ansiosos, porque Él ya derramó su paz sobre nosotros. Entonces, teniendo esa paz, la paz de las personas, la paz con las personas comienza con la paz en nuestro corazón. Y si Jesús ya la derramó en nosotros, pues tenemos que recordarlo y tenemos que vivirlo y experimentarlo. Y este tiempo de estar encerraditos en familia es una buena oportunidad
de practicar esta paz, de este espíritu apacible, de poner paz en nuestro corazón, de poner paz como esa sensación consoladora de estar reconciliados con Dios, de estar reconciliados con las demás personas, que no hay nada en contra de otro, sino por eso Pablo lo hacía con Evodia y con Sintique. No es importante los desacuerdos, sí van a existir porque somos diferentes, pero aún en medio de los desacuerdos, de las discusiones, de los problemas, de las dificultades, podemos tener paz, podemos tener unidad, porque eso es lo que Jesús derramó en nosotros. Luego el tercer aspecto era gozo al imitar a Pablo. Y qué mejor ejemplo de Pablo que siempre nos mostró a Jesús. Como nos dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar de veras enfocado a las cosas verdaderas. Y no se trata de un pensamiento positivo, de estar convenciéndonos de que todo va a estar bien. No es un pensamiento positivo, es una confianza en que Jesús está renovando nuestra manera de pensar. Como dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y como dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. No nos debemos dejar llevar por los pensamientos que surgen de pronto ante las dificultades, ante las malas noticias, ante las aflicciones. Lo que tenemos que hacer es recordar que el fruto del Espíritu está en nosotros y nosotros podemos responder. Si Cristo vive en nosotros, podemos responder con paz, con gozo ante cualquier mala noticia. Por eso Pablo tenía la certeza de decir: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces aquí en esta carta de Pablo tenemos muchísimos ejemplos de cómo vivir de acuerdo a lo que Jesús quería que hiciéramos, como en este siguiente punto, que es el gozo en la generosidad. En estos versículos del 10 al 20 nos habla de ser cuidadosos y solícitos, que de verdad estemos viendo oportunidad para servir a otros, estar satisfechos, porque dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, debemos aprender a estar satisfechos, recordando que Jesús es nuestro todo suficiente. ¿A quién iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna, de esperanza, de restauración, de paz, de libertad. Entonces, puedo estar satisfecha con eso. Otra también decía vivir humildemente. Eso es algo que nos enseñó Pablo. Y otra muy importante: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos, no debemos volver a decir: ay, ya no puedo. No, nuestra boca tiene que decir: sí lo puedo. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó en la cruz. Y si Jesús ya pagó el precio para que yo tuviera su paz, ahora yo puedo enfrentar lo que sea. Y por último también nos enseñó a participar en la tribulación. No nada más en ser generosos, sino aún sufriendo podemos participar con otros. Porque así como ellos, los filipenses, participaban en el sufrimiento de Pablo, nosotros también podemos participar en el sufrimiento de unos y otros. Y ahorita, en este tiempo precisamente, tenemos oportunidad de participar con otros, trayéndoles esperanza, trayéndoles palabras de paz, de reconciliación, recordando qué es el Evangelio. El Evangelio son esas buenas nuevas que Jesús ya trajo para nosotros. Y al final, ya llegamos a la conclusión de esta epístola de Pablo a los filipenses. De veras es impresionante cómo aún estando en la prisión, sufriendo esa agonía de estar en la prisión, él fue un defensor de la fe cristiana y pudo mirar sobre las circunstancias. Yo me imagino ese lugar tan oscuro, tan pestilente, tan húmedo, porque eran unas prisiones espantosas. En medio de eso él podía ver más allá que eso. Él veía, sus ojos los tenía puestos en Jesús, por eso él veía más allá de sus prisiones. Él por eso les decía a todos los creyentes: manténganse firmes, porque Cristo ha prometido continuar y completar la obra. ¿Se acuerdan? Que ya había comenzado Jesús en cada creyente, como dice Filipenses 1:6, recordando un poco lo que vimos en Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
esas pruebas, como dice en Filipenses 1:12, esas pruebas, tales como sus prisiones, iban a redundar más bien en beneficio del Evangelio. ¿Por qué? Porque se iba a dar a conocer con más poder. Porque la gente iba a decir, ¿cómo? ¿Estando en la cárcel dijo eso? Así nosotros ahorita tenemos una buena y excelente oportunidad de transmitir el Evangelio a las personas que están ansiosas, que están temerosas. Si tú te sientes así en este momento, tienes que leer el Evangelio, tienes que volver a ver a Jesús y el propósito que Él tiene para tu vida. También les recordó que Cristo debe ser el centro de nuestra vida en Filipenses 1:21, que en conjunto la muerte tiene un significado de gozo. Para nosotros la amenaza de muerte no nos atemoriza, al contrario, tiene una motivación de gozo, porque entonces si tenemos, esa muerte nos va a conducir a la vida eterna, a verlo a Él cara a cara, donde vamos a tener esa comunión para siempre con Él, donde su mirada se va a posar en nosotras. Es como la imagen que yo tengo más cercana, que nos va a tomar así de nuestra cara, que nos va a limpiar las lágrimas y nos va a decir, ya estás conmigo, ya todo ha quedado atrás, ven a disfrutar de mi presencia para siempre. Entonces también les recordó que únicamente Cristo debe ser nuestro ejemplo, como lo dijo en Filipenses 2, de 5 a 11, ¿se acuerdan? Cómo Él se humilló. Jesús tiene que ser nuestro ejemplo en todo. Pero también nos recordó que hay un nuevo estilo de vida. Tenemos una nueva vida resucitada, una vida que ya no pertenece a la muerte, sino a la vida nueva que nos da Cristo, y esa está conformada a nuestro perfecto Salvador. Eso lo vimos en el capítulo 3, del 7 al 10. Y aparte nos recordó que en Cristo la labor del cristiano no es en vano. Todo lo que hagamos en esta tierra por otros y por la proclamación de su evangelio no va a ser en vano. En el 2:16 nos dijo eso. También que en Jesucristo vamos a encontrar nuestro verdadero llamamiento, nuestra identidad, nuestro sentido de vida, nuestro propósito, lo vamos a encontrar en Jesús. Esto está en 3:14. También nos recuerda que todos tenemos una nueva ciudadanía, que aquí estamos de paso, que somos extranjeros porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos con Él. Esto nos lo recuerda en el capítulo 3:14, 3:20 y 21. Y también que al obedecer a Cristo, que al seguir su ejemplo, que al imitarlo, vamos a descubrir el gozo del contentamiento. Que el Señor es realmente una increíble y maravillosa fuente de fortaleza. Y lo que nos recuerda también casi al final es que nuestras necesidades van a ser satisfechas en Él. Que nos dijo que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está hablando de nuestras necesidades físicas, emocionales, intelectuales, espirituales. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Necesitas guía? ¿Necesitas protección, sabiduría, discernimiento? ¿Necesitas perdón? ¿Necesitas libertad? Pues Él tiene todas las riquezas en gloria para satisfacer esa necesidad que tú estás pasando. Hay un himno muy hermoso que recuerda esta suficiencia de Dios para todo lo que necesitamos. Es un himno que escribió Annie Johnson Flint, que dice: Él da más gracia cuando las cargas son mayores. Él envía más fortaleza cuando el trabajo aumenta. A más aflicciones, Él añade su misericordia. A las pruebas multiplicadas, multiplica su paz. Su amor no tiene límites, su gracia no tiene medida, su poder no tiene fronteras conocidas por los hombres, pues de sus infinitas riquezas en Jesús, Él da y da y da otra vez. Por eso Él dijo, ya para terminar: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Él terminó esta carta sabiendo que ya estaba muy próximo a partir de este mundo, y Él de todos modos estaba dándole la gloria a Dios como su Padre, porque Él merece esa gloria por los siglos de los siglos. Les dio saludos a los hermanos, les dijo: por favor, saluden a todos, porque yo ya me despido de ustedes, pero les recordó: la gracia de nuestro Señor Jesucristo va a estar con ustedes siempre, hasta que nos volvamos a ver. Entonces debemos darle las gracias a Dios, porque de verdad Él es maravilloso para nosotros. Podemos darle la gloria, porque su gracia y su favor están con nosotros. Entonces nosotros vivimos como almas reconciliadas con todas las virtudes que Él ya puso en nosotras, que fluyen de Él, que Él ya nos adquirió para nosotros por los méritos de Cristo. Y entonces, la verdad, qué epístola. Yo estoy conmovida
porque de verdad está centrada en Cristo. En ella, en esta carta, yo pude ver renglón tras renglón, preceptos sobre precepto, un registro histórico de todo lo que una vida puede ser cuando está rendida, centrada en Cristo. Y de verdad centrada en Jesús como el Hijo de Dios. Y eso en un Dios vivo. Y de verdad ha sido hermoso reconocer que Pablo tenía esta fe, que gracias por esta carta que podemos tener en estos momentos, nosotras podemos ser esas mujeres, y que nuestros hijos, nietos en alguna generación recuerden que nuestra vida fue un ejemplo de eso, de una vida rendida a Cristo, de una vida confiada en Cristo y de una vida que valió la pena vivir porque estábamos para darle gloria, para darle honra y para que se cumpliera su propósito en nosotras. Les animo a que la lean, la mediten y siga trayendo fruto en sus vidas. Gracias.